presentar Valdecuevas Verdejo fermentado en barrica, ¿vale? Es un vino elaborado 100% con la variedad de Verdejo, pero tiene una singularidad. Este vino se fermenta en barrica. ¿Qué quiere decir? Que todo el proceso de fermentación llevado a cabo por las levaduras, pues en vez de un depósito de ácido inoxidable, está llevado a cabo en una barrica de roble francés. El roble francés lo que va a hacer va a ser dos cosas. En la fermentación, por su porosidad, va a permitir que entre un poco de aire, entonces un poco de oxígeno, y las levaduras se comportan de un modo diferente en un medio reductor y un medio sin oxígeno. Y por otro lado es la presión de aromas de la madera a mosto. Entonces está fermentando, la madera está cediendo taninos, está cediendo aromas. Entonces esas dos cosas se van a conjuntar y vamos a obtener un vino diferente a que si lo hubiéramos fermentado en un depósito de ácido inoxidable. Luego, posteriormente, también viene una crianza sobre lías, ¿vale? Seguro que lo habéis escuchado muchas veces, que sobre lías. Las lías son simplemente las levaduras muertas. Una vez que la levadura fermenta el vino, muere y cae al fondo del depósito. ¿Qué ocurre? Esa lía, esas levaduras muertas, dentro de su pared celular, pues tienen muchos componentes, no quiero ser muy técnico, pero bueno, proteínas, polisacáridos, que lo que van a hacer es que si conseguimos cederlos al vino, van a dar una especie de cualidades, vamos a dar una característica especial, que sobre todo se va a desarrollar mucho con el tiempo. Va a ser un vino más longevo, más agradable en boca, y para hacer esa crianza sobre lías lo que tenemos que hacer es esas levaduras muertas, esas lías, ponerlas en suspensión, ¿vale? Hacer como un batido de lías durante la crianza del vino en barrica. Durante los 7 meses que está este vino en barrica, lo que vamos a hacer es un batonage, que es la palabra francesa, que traducido sería como un removido. Lo que hacemos es remover las lías para favorecer esa adhesión de esos compuestos buenos o beneficiosos para nuestro vino. En fase visual, bueno, en fase visual la característica de los vinos fermentados en barrica es que el color verde suele estar un poco más subido. Claro, como están expuestos al aire y al oxígeno, pues esos colores se apagan más, se bajan de esos verdes intensos, vamos más a la gama de dorados, ¿no? No llegan a ser oro, pero bueno, se van envejeciendo los colores, ¿no? Entonces, en un fermentado de barrica siempre se permite que los vinos, que el color tengan un pelín más envejecido, porque sabemos que están en contacto con el oxígeno y hay una especie de pequeña oxidación de los colores. En fase olfativa hay como dos facetas, dos lados. Primero, lo predominante es los aromas de la crianza, ¿vale? De la estancia en barrica. Entonces tenemos tostados, ahumados, especiados, que ha sido lo que le ha cedido la barrica durante la elaboración. Y luego está un fondo de la fruta, ¿vale? De la fruta, que es fruta verde, manzana, pera, pero como ha estado envejecido ya no es fruta verde. Esa fruta verde ha evolucionado a una fruta más madura. Ya no estamos hablando de una manzana verde, sino estamos hablando de una manzana asada, una compota de mermeladas, ¿no? De ese tipo de fruta. Entonces tenemos unos primeros aromas especiados de la barrica y siempre de fondo los aromas propios de la variedad. No verdes, sino más compotados, con una fruta asada. En boca, bueno, sigue teniendo la potencia, el cuerpo, el volumen de un vino de la variedad de Verdejo, llena la boca, tiene acidez. En este caso es un vino más persistente por la acción de los taninos, de la permanencia en barrica. Y luego retronasal, pues nos aparece mucho los tostados, los ahumados de la crianza en